Ok, bueno, antes que nada es un placer estar con ustedes y me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla. Pueden ver estas 6 fotos y reconocer al menos a uno o dos, estoy segura que al menos pueden reconocer a uno o dos. Y la pregunta más importante es, ¿qué tienen en común estas 6 personas? Han sido reconocidos, pero al igual que ustedes tienen conexiones con América Latina. Son miembros de la diáspora, es comunidad migrante que vive en el extranjero y que ha dado a través de sus conexiones su capital social, económico y cultural a su país de destino. Entonces, no importa si es que en el arte, en la política, en la ciencia, en la economía, en la tecnología, estos 6 personas que están aquí son líderes en su campo y al igual que ustedes, tienen esa conexión con su país de origen. Bueno, acerca de mí, mi nombre es Larisa Lara y desde hace 14 años trabajo en el mundo de las migraciones. Es un tema que me apasiona muchísimo y es muy sencillo porque justo nos decían que lo hiciéramos más personal y les voy a contar por qué me apasiona tanto este tema. 2 razones. Una, soy mexicana y yo creo que desde que tengo memoria, desde que empecé a leer el periódico muy temprano, a los 6 años, el problema más importante que tiene México es la migración. También el tráfico de drogas, por supuesto, y en términos de diplomacia, esos 2 temas son los más interesantes y los más importantes. Pero lo que realmente me llevó a estudiar migración fue que, si ustedes conocen la Ciudad de México, hay unas calles que se llaman La Merced, en donde tristemente hay muchísima prostitución y tráfico de personas. Y cuando era niña, a los 9 años, vi a niñas de mi edad en esas calles. Y me pareció muy injusto y le comenté a mis papás en ese momento que no era normal que yo tenía acceso a una excelente educación y a todos esos recursos y esas niñas no lo tenían. Entonces eso fue lo que realmente me inspiró a seguir esta carrera y como lo dije, todos mis estudios han sido alrededor de esto. Tengo una maestría en la Universidad de Oxford, una en King's y un doctorado en donde solamente me enfoqué al estudio de las poblaciones migrantes y cómo conectarlas con su país de origen y de destino para que puedan amplificar su voz y sus recursos. Entonces, en esta carrera, obviamente, como ustedes son emprendedores, yo me dediqué mucho a la academia y ahora a la política pública, pero he tenido, evidentemente, varios retos y estos también son muy personales. Entonces, el primer reto es la adaptación a nuevos sistemas de ambientes en diferentes países. Como les mencionaba, he tenido la fortuna de poder estudiar en diferentes áreas y en diferentes países y adaptarse a diferentes contextos, el idioma, el trato, las normas sociales, navegar todos estos sistemas no ha sido una tarea fácil y yo creo que lo más inspirador es ver cómo otros migrantes lo hacen y cómo otros migrantes se apoyan para que nosotros podamos acelerar en ese proceso. El segundo reto es la resiliencia y la perseverancia. En todos sus emprendimientos estoy segura que muchas veces quisieron soltar la toalla porque es muy difícil mantenernos siempre en el mismo ritmo, siempre disciplinados. Y yo creo que ese es el segundo reto al que muchos de los migrantes también se enfrentan. Día a día, seguir colaborando en el país en donde están, día a día, seguir siendo reconocidos. Y en mi caso, por ejemplo, también les puedo comentar que uno de los más grandes retos y en donde pude realmente, sí fui disciplinada, pero sobre todo fui muy autoexigente conmigo misma, fue cuando escribí la tesis. No me iba a dormir, sino escribía cierto número de páginas al día durante 6 meses. Entonces, eso es autodisciplina y yo creo que es algo muy importante para poder tener un plan de trabajo y llegar a un resultado concreto. El tercero es fortalecer la autoconfianza. Y yo creo que aquí quizás algunos de ustedes se identifican, pero desafiar estereotipos ha sido un gran reto y creértela a ti mismo, yo creo que ese es otro reto que depende de uno mismo. Entonces, una forma que he podido adoptar a lo largo de los años es forzarme a salir de la zona de confort. La primera vez que me puse en frente de una clase me temblaban las piernas, la segunda vez me temblaban un poco menos y ahora que estamos entre amigos creo que ya hasta me voy a reír, pero el punto es que siempre hay que seguir buscando esas incomodidades para poder sentirnos cómodos.
También me pidieron compartir 3 estrategias o varias estrategias sobre el trabajo y el liderazgo. Y yo quisiera destacar 3 que he visto en muchos de ustedes, con sus historias también. Disciplina, empatía y autenticidad. Y yo creo que el capital social latinoamericano realmente es muy bueno en este aspecto. Sabemos reír, sabemos compartir, somos empáticos y yo creo que esta forma de ser latinoamericana es única para poder acercarnos a diferentes personas. He tenido la oportunidad de estar y trabajando con 50 gobiernos, muchos en África también, y es muy interesante ver que el ser latinoamericano lo ven como no solo algo curioso, pero incluso como algo positivo. Sobre todo históricamente eso también nos puede ayudar, pero el contexto es muy, muy importante también. Finalmente, quiero comentarles 5 lecciones de liderazgo que he aprendido con mi equipo. El primero es fomentar creatividad. 10% de tiempo siempre lo tenemos que dedicar a pensar qué podemos hacer para innovar. El segundo es crear alianzas y hacerlo con un simple eslogan que es dar, dar y dar. Siempre que estoy hablando con mi equipo, para mí es muy importante siempre ofrecer algo, como lo hemos dicho antes, en lugar de esperar recibir algo a cambio. El tercero es aprender y enseñar. Yo estoy convencida que todos tenemos algo que aprender de la persona que está enfrente de nosotros. Entonces, siempre buscar esa lección y también poder compartir para que esa persona crezca. Atesorar la retroalimentación. No se puede crecer sin feedback. Entonces, yo sé que es muy difícil, en la academia también fue otro de los retos, escuchar feedback tan duro que te pueden dar, pero sin eso no se puede ser mejor. Entonces hay que verlo como un regalo y poder incluirlo en nuestros siguientes pasos. Y el último es celebrar los logros en equipos, que realmente es pasarla bien, reírnos en el equipo lo más posible para poder tener un medio ambiente positivo. Termino con esta frase de Octavio Paz, que es Premio Nobel de Literatura mexicano. No soy de aquí ni de allá. Y como migrantes, qué suerte tenemos, la verdad. Porque podemos conectar en diferentes contextos, podemos navegar diferentes contextos, podemos ayudar a nuestras poblaciones. Y yo agradezco muy personalmente este tipo de espacios en donde se reconoce a la diáspora latina como un agente de cambio y en donde las alianzas que se están haciendo estoy segura que van a tener mucho más impacto. Es todo de mi parte. Muchas gracias.